En esta clase vamos a conversar sobre los feminismos latinoamericanos en el siglo XX, continuando esta breve historia que comenzamos durante la clase pasada y que terminamos la clase pasada a fines del siglo XIX. El siglo XX es el siglo en el que se produce la segunda ola feminista latinoamericana y caribeña, que abarca prácticamente toda la mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, es decir, desde 1900 a 1950. Se caracteriza este conjunto de movimientos que agrupamos en la segunda ola feminista eh, por la lucha por los derechos políticos, civiles y laborales. A lo largo y ancho de toda América Latina se produce en todo tipo de movimientos que luchan por el derecho al sufragio. ¿No es cierto? Que ya un poco siguiendo también la orden de los tiempos, el momento europeo y el momento americano, donde hubo sufragistas que incluso arriesgaron su vida para conseguir el derecho al sufragio. Pero veamos las características específicas que tuvo la lucha por el sufragio en América Latina y el Caribe. Lo primero que quisiéramos destacar es que el voto femenino, el voto de las mujeres, lo veían las feministas latinoamericanas como una herramienta para desentar la política e incluso para incluir dentro de la política todas las temáticas sociales que eran poco atendidas por los países y poco levantadas por los políticos masculinos y poco interesaba al votante masculino. Decía, por ejemplo, Isabel Morel, feminista chilena, luchadora por el voto en Chile en 1930. El voto femenino será sin duda el puente de plata que ha de conducirnos a un futuro más ecuánime, más armónico y más beneficioso para la humanidad. Porque la mujer generosa por naturaleza extenderá sus manos pródigas y entonces capaces, allí donde haya un dolor, una injusticia, una herida que restañar, un ser humano que necesite ayuda. Es decir, nuestras feministas, nuestras antecesoras feministas, veían en el voto de las mujeres un instrumento para la transformación social. Y esta es una diferencia muy importante, no era solamente un derecho que reivindicaban para las mujeres, sino también una manera de mejorar la vida social. Las feministas venezolanas en 1946, por ejemplo, decían la intervención de la mujer en el desenvolvimiento de la vida política nacional ha de tender a la humanización del Estado y a elevar el nivel moral de las actividades cívicas. También se veía el voto femenino como un voto moralizante, un voto que traía una mejor forma de hacer política. En las sufragistas colombianas, por ejemplo, sostenían, creo sinceramente, que nuestra intervención política sería un medio civilizador y pudiera ser moralizador también, puesto que nosotras no estamos afiliadas a ninguna rosca política. Es decir, un papel de adesentamiento de la política, un poco también heredando, ¿no es cierto?, lo que las luchadoras por la independencia consideraban de sí mismas. Eh, Aquí en esta lámina tenemos un recuento de la cantidad y extensión de los movimientos sufragistas y feministas que hubo en América Latina, por ejemplo en Argentina, en Chile. Aquí tenemos la Unión Cívica Nacional de la Argentina, el Partido Cívico Femenino y el Movimiento por la Emancipación de la Mujer en Chile, la Federación Femenina Panamericana en Uruguay, el Partido Republicano Feminista y la Asociación Feminista en Brasil,
la Asociación Feminista en Paraguay, el Centro Femenino Luz y Libertad en Perú, el Consejo Feminista Mexicano y la Unión de Mujeres Americanas en México, el Centro Feminista La Aurora en Ecuador, la Asociación Feminista Popular en Puerto Rico, en Cuba el Club Femenino y la Unión Laborista de Mujeres, y en 1923 la Liga Feminista Costarricense. Muchas de estas tuvieron inspiración anarquista, inspiración de izquierda y por supuesto una gran inspiración de transformación general social. Hermila Galindo, una luchadora por el derecho al voto de las mujeres mexicanas, que fue una lucha larga, ¿no es cierto? México es uno de los países donde las mujeres lograron más tarde el derecho al voto, porque se pensaba que las mujeres estaban demasiado influidas por los curas y que entonces iban a votar como iban a la iglesia, ¿no? Cosa que no fue así, era también una excusa para no dar el derecho a las mujeres. Hermila Galindo decía, la mujer necesita el sufragio especialmente, y este título le pide principalmente desde el punto de vista moral a causa del empleo que puede hacer del voto. Le necesita imperiosamente para luchar contra el alcoholismo, contra la prostitución, contra la criminalidad de los niños y los jóvenes, contra la pornografía y todo lo que desmoraliza a sus hijos. Lo necesita especialmente para velar por la higiene y la salud pública, para mejorar los alojamientos obreros, la vida ciudadana, la escuela, el mercado, etcétera, etcétera. Es decir, el voto femenino, volvemos a decir, se veía como un instrumento, ¿no es cierto?, para mejorar la sociedad. También las mujeres basaban esto en un apalancamiento en la maternidad, es decir, ellas consideraban que justamente su condición de madre las hacía más sensibles a los problemas, por ejemplo, de los niños, de la infancia abandonada y en general a los males sociales. Paralelamente a esto, a veces eran las mismas luchadoras, a veces eran diferentes. Se crearon también uniones gremiales, ¿no es cierto?, sobre todo en los países en los que había más masa laboral femenina. Así existió la Unión Gremial Femenina Argentina, las sociedades de resistencia de lavanderas, planchadoras, fosforeras y cigarreras, la Federación Cosmopolita de Obreras en Resistencia, la Asociación de Costureras en Brasil. Y fue gracias a estas luchas que se consiguieron las 8 horas de trabajo, es decir, cuando con el siglo XX nos encuentra todavía con unos derechos laborales sumamente escasos, es decir, ninguno, ¿no? Las mujeres debían parir, al día siguiente debían estar trabajando, las horas de trabajo eran extensísimas, o sea que realmente los derechos laborales se deben también a una larga lucha de las mujeres. Bueno, termina prácticamente la primera mitad del siglo XX, y ya casi todos los países latinoamericanos se había logrado el derecho al sufragio, no sin oposición, ¿cierto? Es decir, básicamente fue una lucha que llevó 50 años, ¿no? Y más de 50 años, porque algunos países recién se logra en algunos países después de los años 50. El primer país en lograr el derecho al voto fue Ecuador en 1929, la reforma constitucional. Luego otros 2 países cercanamente, Brasil, Uruguay, Cuba, El Salvador, República Dominicana, Jamaica, Guatemala, Panamá, Trinidad y Tobago, Argentina y Venezuela lo logran en el mismo año, en el 47, Chile en el 49, Costa Rica también en el 49 y Haití en 1950. Sin embargo, países tan importantes como México, Honduras, Nicaragua, Perú, Colombia, Paraguay,
Paraguay es uno de los últimos que lo consigue, es en 1961 recién. Sin embargo, bueno, como dato curioso es importante señalar que todos lo lograron primero, en todos estos países se logró primero que en Suiza, que fue uno de los últimos países en conceder el derecho al voto a las mujeres. Bueno, sin embargo, bueno, indudablemente, es decir, conseguido el voto y conseguido algunos derechos laborales, sin embargo, persistían una enorme cantidad de desigualdades, una enorme cantidad de situaciones donde las mujeres eran no solamente postergadas, sino que había, el patriarcado hacía sentir su peso en la cotidianidad. Surge así, sobre todo a nivel de las estudiantes y en el contexto de una de un ambiente contracultural, de los movimientos estudiantiles, de las nuevas izquierdas, de los movimientos por transformarlo todo, surge la tercera ola feminista latinoamericana y caribeña que podemos ubicar en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué caracteriza esta ola? Bueno, abrir la caja negra de la sexualidad y abrir la caja negra de lo que es la familia y la cotidianidad y eh, la cotidianidad, lo que ocurre dentro de la familia, las relaciones entre los sexos, o sea, como ustedes pueden ver, se diferencia muchísimo del feminismo de la primera ola, porque este feminismo de la de segunda mitad del siglo XX va a tener una característica, ¿no? El planteo de que lo personal es político y que las relaciones interpersonales y las relaciones entre los sexos deben ser transformadas para que exista una verdadera transformación social. Es en esta segunda ola cuando el feminismo toma la decisión política de organizarse de forma autónoma, ¿no? Separándose de los varones para poder reflexionar. Y así se construyeron lo que se llamaron los movimientos de liberación de la mujer, que básicamente se organizaron primero en grupos de autoconciencia, que eran grupos donde se reflexionaban o reflexionábamos sobre nosotras mismas, sobre nuestras propias circunstancias. Y eran grupos que eran totalmente antijerárquicos, y en esto se distinguía muchísimo la militancia feminista de la militancia política, ¿no? La militancia política era jerárquica, tenía normas, mientras que la militancia feminista era completamente antijerárquica y antiautoritaria. Se partió de una idea básica, que es que la igualdad de las mujeres ante la ley no bastaba y que era necesario transformar la vida cotidiana y las relaciones entre los sexos. El objetivo político era antipatriarcal, y se elabora y se empieza a trabajar sobre el concepto del patriarcado y la especificidad de la lucha contra la opresión de las mujeres, ¿no es cierto? La idea de que lo personal es político fue la idea central aglutinante del movimiento. Y también estos movimientos se fueron dando a lo largo y ancho de toda América Latina, ¿no es cierto? Grupos feministas, por ejemplo, en México, en Chile, en Brasil, siempre con una relación con los movimientos de izquierda y con una participación a veces de lo que se llamaba en aquel momento la doble militancia, con una participación política por un lado y una participación feminista por la otra. Una de las primeras agrupaciones que es importante mencionar porque, bueno, básicamente porque hicieron mucha teoría o presentaron mucha elaboración teórica, fue el grupo de mujeres nucleadas en torno a la revista FEM.
que salió por primera vez, el primer número salió en 1976 en México, ¿no es cierto? Este es eh, el logotipo de la revista FEM, justamente la palabra FEM encerrada en un círculo. Es importante los títulos de estos artículos del primer número, ¿no es cierto? Por ejemplo, Alaide Fopa publicó un texto, La anatomía no es destino, ¿no? Aquí está muy influyente la idea de Simone de Beauvoir de que justamente no es que nacemos mujeres, sino que nos vamos haciendo con la educación mujeres. Elena Poniatowska publicó un artículo, Castillo en Francia, Elena Urrutia, del trabajo invisible al trabajo visible. El tema, digamos, de los cuidados, de lo que hoy en día llamamos los cuidados, se trabajaba en aquel momento sobre la idea de un trabajo que nadie lo ve, que es el trabajo del hogar. Margot Glantz publicó un artículo de quién terminará con el fascismo amoroso. Y bueno, también se relacionaban con luchadoras por los derechos laborales de las mujeres. O sea, aquí, digamos, están en este primer número de la revista FEM, están, digamos, las grandes temáticas que cruzaron ese feminismo de la tercera ola. Los derechos lo que hoy en día llamamos derechos sexuales y reproductivos, es decir, el derecho al placer de las mujeres, el derecho a decidir sobre la maternidad, plantear el tema de la doble moral que permitía a los varones una libertad sexual que le negaba completamente a las mujeres, el tema de la doble jornada, es decir, el trabajo en el remunerado en la calle, pero también el trabajo, la jornada de trabajo en la casa. Yo creo que estos movimientos de los años 70 eh, denunciaron muchísimo la hipocresía social, ¿no es cierto? La hipocresía que mantenía a las mujeres en una situación de opresión, mientras que le daba a los hombres una extrema libertad. Es así como los diferentes movimientos logran reunirse por primera vez en el primer encuentro feminista y latinoamericano del Caribe, que se realizó en Bogotá, Colombia. Es importante tener algunas partes de la declaración porque responde muchísimo al espíritu, ¿no es cierto?, de las condiciones de lucha de este feminismo de la segunda mitad del siglo XX. Planteaban las feministas en 1981 que lo que sucede en la vida personal, en lo que se ha denominado la esfera privada, es político y sujeto a transformarse, ¿no es cierto? Ahí se hacía frente a esa idea generalizada en aquella época, contra la cual hubo que levantarse bastante, del destino de mujer o del destino de hombre, de que hay unas cosas que corresponden a las mujeres y hay otras que corresponden a los hombres, y esto es un destino que es biológico y por eso no debe cambiar nunca, ¿no? A lo que desnudan las feministas de los años 70 y 80 son las relaciones de poder que existen en las relaciones entre los sexos. Transformar la vida cotidiana, siguen diciendo, y las relaciones personales es también un quehacer revolucionario y consecuente. Esto es plantear cómo la vida social no se puede transformar y no puede haber una verdadera revolución sin lo que hoy decimos, ¿no es cierto? Sin feminismo no hay socialismo, sin feminismo no hay transformación social.
sostenían después las transformaciones de las concepciones sobre nuestra sexualidad y el ejercicio de esta es un terreno de lucha tan importante como cualquier otro. Es decir, las feministas de esos años, bueno, pusieron el dedo por primera vez en la sexualidad y en los temas de la sexualidad. El movimiento de liberación de la mujer, sostenían, es un movimiento político que busca la transformación económica, política y social de nuestra sociedad de una manera radical y absoluta. ¿Cierto? Se continúa la tradición de plantear el feminismo no solamente como una cuestión de derechos de las mujeres, sino como un movimiento verdaderamente de emancipación, de transformación y emancipación social general. Y finalmente decían que el movimiento de liberación de la mujer garantiza que el proceso de transformación y cambio sea verdaderamente irreversible y toque a todos los grupos y sectores sociales, transformando la vida por dentro y por fuera como una sola unidad y en una forma radical. Es decir, el feminismo, el movimiento de liberación de la mujer, como se llamaba en ese momento, es una garantía de una transformación social real y efectiva, ¿no es cierto? Y así ocurre que el movimiento feminista se va desarrollando como una red, ¿no es cierto? Una red de movimientos, de grupos, de colectivos, ¿no? Que van cubriendo todo el territorio latinoamericano y van relacionándose a su vez entre sí. Y la pretensión era transformar completamente el campo político y por eso el movimiento feminista, como lo plantea Giovanna Merola, debe ser considerado un movimiento social, pero también se sostenía en la época que debe ser un movimiento autónomo, es decir, autónomo quiere decir separado de los partidos políticos y con unas formas de lucha que conlleven, que ya prefiguren una futura sociedad nueva, una sociedad socialista donde el sistema patriarcal haya desaparecido completamente. Finalmente, queremos hacer referencia al planteamiento de Virginia Vargas, que considera que en esta segunda mitad del siglo XX se desarrolla un movimiento feminista en tres vertientes, ¿no es cierto? Una es la vertiente feminista propiamente dicha, que básicamente se da en los grupos, en estos grupos de autoconciencia que va extendiendo la lucha y que va tocando y sacando a la luz los temas de la sexualidad, los temas del doble trabajo, y va cuestionando la división entre lo público y lo privado, y va mostrando cómo lo público depende de lo privado y cómo lo privado debe transformarse para que también se pueda transformar lo público. Luego habría otro conjunto de mujeres u otra vertiente, que son las mujeres urbanos populares, que comienzan a organizarse también a través de roles tradicionales, pero ampliando los contenidos, ¿no es cierto? Este es un momento en que las pobladoras urbanas luchan por mejorar sus entornos, luchan por conseguir ciertas reivindicaciones para sus zonas, organizan ollas populares, organizan movimientos cooperativos, etcétera, ¿no es cierto? Y a estas mujeres, al mismo tiempo que van ejerciendo, ¿no es cierto?, sus luchas, van también transformándose y ampliando los contenidos de esta lucha. Y luego hay una tercera vertiente, que es lo que también Julieta Kirkwood en uno de los artículos que están propuestos para esta unidad llama las políticas
las mujeres políticas que están adscritas a espacios más formales y tradicionales de participación política, es decir, las que están en los partidos, en los sindicatos, pero que a su vez van comenzando incipientemente un proceso de cuestionamiento al interior de esos espacios que son de legitimidad masculina por excelencia, pero van comenzando a disputar esos espacios y comenzando a introducir algunos temas. Ya hacia fines del siglo XX, en los años 90, los grupos feministas y los otros, estos tres grupos se van acercando entre sí. Hay grandes vasos comunicantes, hay mujeres que van y vienen entre el movimiento urbano popular, la vertiente feminista, los partidos políticos, es decir, lo que comenzó siendo tres vertientes un poco, digamos, separadas y a veces con una cierta diferencia o desconfianza entre unos y otras vertientes, se van acercando y en los años 90 podríamos hablar ya de un movimiento feminista con estas características de red, porque no podemos hablar de una sola organización donde estén incluidos todas estas vertientes, pero sí de unas redes comunicantes que van formando un movimiento feminista que luego va a adquirir su potencia, su gran potencia en el siglo XXI. Que bueno, lo estudiaremos en los próximos, en las próximas unidades. Bueno, espero que hagan sus lecturas, que las disfruten las lecturas y que participen en el foro de esta unidad. Muchas gracias.